Ya dejamos el coche en el parking y ahí vamos por la carretera. Hoy la ruta es del Mosquil a La Güeria. Desde Urbies. Desde Urbies. Y vamos aquí con nuestro guía de cabecera. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya dejamos el desvío de la carretera y ya nos metemos en pista hormigonada. Nos queda el pueblo aquí a mi izquierda y ya empezamos a partir de aquí unos 8 kilómetros hasta el destino. La pista es circular y tiene algún sube y baja. O sea, no es muy llana, pero bueno, tampoco es muy complicada. Aparcamos en el aparcamiento grande de Urbies para no dejar el coche por ahí tirado por el arcén. Hay un parking muy grande entrando en el pueblo de Urbies que va a dar a la pista y ahí se puede dejar el coche con toda tranquilidad porque es un aparcamiento que ahí casi siempre hay sitio. Estamos en la Molinera y ahí empieza la subida al Mosquil. Medio afogado y van dando la lengua. No puedo con ellos. Van ahí charlando y a mí me falta un pulmón. Mirad, ahí asoma todo esto de aquí es La Güeria. Allá asoma La Güeria. Y para ir para atrás dejamos el Pedrero. Ese bien desde aquí el Pedrero, ¿eh? Ah, esos son Les Matielles y el Pedrero está un poco más abajo. ¿Esto qué era? ¿Y lo otro? Tiene eso de ser parecido, y es muy distinto. Eso es la jaula para bajar a la mina, ¿no? Esto se llama la torera. Y aquel trozo de... ¿No sabéis de qué es?
no habrá por aquí mineros que vean el vídeo y nos digan qué es esto. Que no supimos saber, no sabemos qué es. A ver si alguno en los comentarios nos ponéis qué es esto. No sabemos. Ha sido porque... Esto, pero ¿esto qué sería? ¿Esto para probar? A ver si la beta era buena. Ah, estaban buscando... Estaban buscando y metieron aquí y no... ¿Qué era? Muy irregular esto, decís, ¿no? Yo, no sé, pasó un cachuco. Mira, Nardino ahí en Xamonda sacó claro una temporada de ella. Pero no. Pero queda poco, ¿no? Pero no era para... Son carboneros que tan pronto... No, yo creo que no avanzaron porque no estaba el hierro ni nada. Ah. Harían sondeo para probar y quedarían nada. No daba para negocio eso. Claro. Más de 100 metros, o 100 por menos. Y mira, el hormigón y tal. Sí, Ya. Pone ni comporta, la comporta ir hacia abajo. sí, Esto fue cortado por paso. sí, Y el primer día que empezaron a basurar, sí. la huella quedó negra de polvo. Ah, claro, subía el polvo para arriba, para el pueblo. No sé cómo se acabó, ¿no? Oh, normal. Y tuvieron que ticharlo. Ah, vale. Llegamos al Mosquil. Mirad qué pasada, cómo tienen la maquinaria, las tractoras, tienen un mogollón de máquinas y aún parte de los edificios. Ahí estaban las duchas de los mineros, algunas de las dependencias donde tenían ellos los aperos y la herramienta. Y tengo ganas de que veáis una cosa, a ver si podemos. Están metiéndose ellos de avanzadilla a investigar, a ver si conseguimos ver la bocamina. ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya pasada. ¿Habrá caído o lo tirarían y lo cerrarían para que no entre nadie? Porque eso es un peligro. De adorno, para nada más, pero claro, ¿quién se mete ahí? ¿Matas a alguien? Claro. Están metiéndose conmigo porque no me acuerdo el nombre de los pueblos. Dejamos la Güeria y aquí en la Güeria ya... Yo tengo mala memoria, ¿qué voy a hacer? Aquí en la Güeria ya cogemos la carretera porque hay un camino por abajo, pero como llovió mucho, está muy puerco, entonces vamos a coger un poco de carretera, que también es muy guapo, hasta volver a coger el camino. Mirad dónde está, por ahí,
Es la pista por donde pasamos. Fijaros. Vamos a coger un poco de carretera y ya estamos dando vuelta en dirección a Urbiés. Lo que pasa es que el camino que va por abajo suele estar con mucha maleza y muy sucio y no queremos manchar las botas. Sigue calellando pijo. Aquí ya cogimos el desvío y se camina súper bien por esta pista, que está un poco más limpia y no tiene tanta agua. Lo que pasa es que daban lluvia para la 1 y es la 1:05. Así que vamos a apretar un poco para llegar y guarecer. En Santolaya ya cogemos la carretera y ya nos lleva hasta Urbiés. Aunque hay pequeños caminos que se meten por el interior, ya no tiene mayor relevancia. Es mejor bajar hasta el pueblo por la carretera porque ya queda muy poco. Despedimos el vídeo aquí, que Lino va. Se lo tenemos ya ahí porque se está oliendo que va a empezar a llover y además está oliendo a costillas también. Tiene hambre y se nos va para adelante, no nos espera. Estábamos encantados con él porque nos enseña unos sitios, la verdad, increíbles. Es un maestro en esta zona, sabe y te cuenta muchísimo. Nos estamos abrumados de la información que nos da de la zona. Entonces, bueno, agradeceros a vosotros seguirnos y que nos dejéis ahí vuestros comentarios y a Lino, nuestro guía de cabecera, y aquí el papá de la doña, que hay que hacer un poco tierra, ¿eh? Un poco. ¡Vamos!